Expertos como Diego Macera, Germán Ríos e Ignacio Fariza afirman de que Perú es uno de los países que tuvo un mayor impacto a causa de esta crisis de COVID-19. Pero no solamente nuestro país, sino también los países de Sudamérica. Claro está que hay ciertos países que no les chocó tanto esto, países como Chile, que supieron controlar un poco la situación. Entonces, la caída de su PBI no fue tan impactante como la nuestra o como la de Brasil. Esto se debe a factores como el turismo y las exportaciones. Estos son los principales factores que afectan nuestro PBI. Pero por otro lado, también tenemos que afirmar que nuestro país podría resurgir de esta etapa de recesión con las medidas adecuadas para reactivar la economía de nuestro país. Es decir, que en aproximadamente en 2, 3 o 4 años nuestro país podría desarrollarse adecuadamente a lo que había perdido en este año 2020 a causa del COVID-19. Mi nombre es Sebastián Ramírez y le voy a hablar de cómo ha cambiado el PBI trimestralmente en el año 2020 en Perú. Tomando como año base en el 2007 y aparte por la llegada del COVID-19 en el Perú, se ha tenido una caída del 3,4% en el primer trimestre, en el segundo trimestre una caída del 30,2%. En este trimestre fue mayor la caída ya que se tuvieron que parar diversas actividades económicas en el país. Y en el tercer trimestre hubo una caída y un crecimiento a la vez de un 9,4% en comparativa al segundo trimestre, porque ya se pudieron activar de nuevo las actividades económicas en el país. En conclusión, se puede decir que por la llegada del COVID-19, el PBI ha tenido una decreción y una recesión económica. Mi nombre es Adrián Rodó y en mi opinión Chile ha sido uno de los países más afectados económicamente por la crisis sanitaria del COVID-19. Si ya mostró una leve alza en el primer trimestre con respecto al PBI nominal de 2019, con el inicio de la pandemia y las medidas de seguridad impuestas por el gobierno, se puede ver una considerable caída en el PBI, ya que se redujo considerablemente el consumo público, porque se paralizaron sectores económicos importantes, generando una gran cantidad de desempleo y aumentando la tasa de pobreza. Es a partir de la segunda mitad del año cuando Chile muestra una leve estabilización económica con la reactivación de sectores económicos, y en mi opinión Chile va a tener que reactivar la economía con subsidios del gobierno, pero todo esto le va a generar un endeudamiento externo considerable debido a los sucesos del 2020. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Renzo Najarro y voy a hablar sobre el PBI de Argentina durante la pandemia. Bueno, según el INDEC, el PBI de Argentina durante este segundo trimestre ha caído en un 19,1%. Este resultado, con respecto al primer trimestre, tuvo una variación porcentual del 16,2%. Pero Argentina ya antes de la llegada de la pandemia, del tema de la pandemia, ya estaba en crisis, porque sumando con esta caída, este resultado de la caída del PBI, ha sumado 9 trimestres consecutivos, y con la llegada de la pandemia, más la paralización de las actividades económicas, termina por destrozar la economía argentina.